Hola, buenas tardes. Mi nombre es Camilo Pereira, estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad de Yacambú, y en la asignatura de Formación Cultural les quiero hablar sobre la cultura, específicamente la cultura venezolana. Eh, ya. Primeramente me gustaría comenzar la presentación con una frase que dijo el ganador del Premio Nobel de Literatura del año 1982, el colombiano Gabriel García Márquez, que dijo que la cultura es el cúmulo del aprovechamiento social del conocimiento. Es decir, la cultura no solamente tiene un componente patrimonial histórico, sino también tiene un componente patrimonial cognoscitivo. Es decir, eso se va a desarrollar durante esta presentación. Ahora bien, la cultura se podría definir como un conjunto de símbolos y objetos que hacen que tengan características en común los individuos que habitan dentro de una sociedad o dentro de un espacio geográfico delimitado. Estos símbolos y estos objetos son fenómenos o son componentes o elementos culturales que permiten el desarrollo de una cohesión social y de una identidad propia que sea diferenciada del resto de las comunidades. Estos símbolos son, por ejemplo, palabras, el idioma, tradiciones, costumbres, ideología, idiosincrasia. Y por otro lado, los objetos son instrumentos musicales, herramientas, la vestimenta incluso. Estas son características que ayudan a definir a los individuos dentro de una comunidad. La cultura como término viene de la palabra latina culture, que significa cultivar, es decir, la cultura debe ser cultivada o se produce a través del cultivo de saber, de conocimiento, de valores éticos, de tradiciones. Y la cultura, mientras se cultiva, se va desarrollando y se va extendiendo. Ahora bien, estos fenómenos en común podrían ser la historia, las tradiciones, las costumbres, el lenguaje, el dialecto y la gastronomía. Es decir, las características en común propias que tienen regiones o que tienen localidades ayuda a la construcción de cultura a través de estos elementos, como por ejemplo la historia. Un componente histórico cultural podría ser la historia en común que tenemos países como Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela, que pertenecemos a un mismo país que fue la Gran Colombia. Las tradiciones y las costumbres podrían ser los zaragozas de Sanare en el estado Lara, que tienen un componente cultural. Luego, el lenguaje y el dialecto, por ejemplo, el español o el castellano, que es el lenguaje que hablamos en Venezuela, y el dialecto particular que tiene cada una de las regiones, y además también la gastronomía, que es muy particular de cada región a región, de acuerdo a los recursos que puedan ser aprovechados. Por ejemplo, en la región andina, yo soy de Trujillo, se come muy poco pescado en relación, por ejemplo, a la cultura oriental. En Trujillo no se come pescado porque no hay playas, o en Mérida no se consume pescado porque no hay playas. En cambio, en Margarita o en Anzoátegui se consume pescado como alimento básico porque tienen mucha costa, porque son estados costeros. Ahora bien, la cultura presenta una serie de características. Las cuatro características más importantes son: adquiere una configuración única para cada región, país, estado y ciudad. Es decir, la cultura adquiere configuraciones o se construye de una manera particular de acuerdo al entorno sociocultural, económico, ambiental que tiene cada una de las localidades donde esta ocurre. Y además, si se puede analizar desde una perspectiva de macro a micro, comunidades o regiones que parecen a primera vista homogéneas no son realmente homogéneas, ya que la cultura varía o se modifica o se configura diferente con cada localidad, y mientras más pequeño se va analizando o una región de manera cultural, se puede dar cuenta el investigador que la cultura es muy diferente. Es decir, Latinoamérica tiene una cultura más o menos similar, pero por ejemplo Venezuela tiene una cultura diferente a Chile o a Argentina. Entonces, Latinoamérica no es homogénea culturalmente, a pesar de que tenemos muchas cosas en común, ya que por ejemplo todos pertenecimos a España en algún momento. Es más, Venezuela como país, si se analiza culturalmente, no es homogéneo, ya que hay varias regiones
y la cultura de la región central no es igual a la cultura de la región zuliana, por ejemplo, ya que éstas se constituyeron de diferente manera. Además, la cultura cambia a través de la historia y es un ente dinámico, es decir, la cultura se modifica, se construye y evoluciona a través del tiempo. No es estática y los aportes o el desarrollo cultural que ha habido en una región no llega hasta ese punto. La cultura se va a seguir desarrollando y cambiando y modificándose a través de diferentes procesos socioculturales, como podría ser la culturación o la transculturación, en la cual los individuos de una cultura o de varias culturas, al interactuar entre sí, van intercambiando fenómenos o elementos culturales. Además, es un fenómeno de interacción global. Las culturas no están aisladas entre sí y no se desarrollan en entornos aislados. Las culturas interactúan entre sí de forma muy dinámica y de forma muy abierta, por lo que las características culturales de una región eventualmente van a ir adquiriendo similitudes a la vez que van adquiriendo diferencias de las culturas que se encuentran a su alrededor. Y finalmente la cultura es un elemento vivo, es un elemento contextual, es un elemento particular que se desarrolla a través de diferentes contextos que tienen las localidades y además se desarrolla de forma particular y única. Ahora bien, la cultura de Venezuela. Venezuela es un crisol sociocultural, ya que ha tenido influencia o ha tenido presencia de diferentes grupos culturales a través del tiempo y es muy heterogéneo en su estructura geográfica, ya que presentamos diferentes regiones, como por ejemplo la región andina, la región zuliana, la región llanera, las cuales tienen características culturales muy peculiares y diferentes entre sí. Esta ha tenido una gran evolución histórica, especialmente luego del siglo XX, ya que antes del siglo XX Venezuela era un estado agrario que era relativamente pobre y no tenía muchos recursos. Luego de las guerras de independencia fue un estado que tuvo serios problemas económicos. Por lo tanto, las características culturales no eran muy desarrolladas. Luego del siglo XX, con la transición de Venezuela agropecuaria a Venezuela petrolera, hubo una serie de inversiones de países extranjeros. Luego de la Primera y la Segunda Guerra Mundial vinieron muchos extranjeros de Europa, de Estados Unidos, de otros países de Latinoamérica, fueron llegando a Venezuela y la presencia de estos inmigrantes lo que hizo fue contribuir a su riqueza y a su particularidad. Por ejemplo, la inmigración italiana, la inmigración estadounidense, la inmigración de alemanes, todo esto fue enriqueciendo lo que ya se venía construyendo a partir de la presencia de los españoles que vinieron en la colonización, los esclavos negros que fueron traídos de África y los indígenas que ya estaban presentes en el territorio venezolano. Además, la historia cultural de Venezuela es una historia muy antigua y muy rica, que data de hace más de 30.000 años, cuando los primeros pobladores venezolanos entraron a la región de América del Sur a través de Panamá, del estrecho de Panamá, y se comenzaron a asentar en, por ejemplo, la cuenca del lago de Maracaibo, la región de la península de Falcón y la región del delta del Orinoco. Fueron regiones que fueron habitadas muy temprano en Latinoamérica, por su cercanía al estrecho de Panamá, lo cual hizo que Venezuela tuviera una cultura muy antigua y los indígenas, los pueblos indígenas que estaban en Venezuela antes de la conquista, tuvieran bastante desarrollo cultural. Además, finalmente, la cultura de Venezuela ha estado influenciada por tres grupos fundamentales que han permitido el desarrollo de este crisol sociocultural, que son los blancos, que llegaron en la colonización, los negros, que fueron los esclavos africanos, y los indígenas que ya estaban presentes. Estos tres grupos han sido los más predominantes y los cuales han interactuado más entre sí y han permitido la construcción de lo que hoy conocemos como identidad venezolana, es decir, una identidad mestiza. Ahora bien, las culturas locales actuales en Venezuela son las siguientes. La región Gocha, o la región andina, que comprende los estados Táchira, Mérida y Trujillo, la región zuliana, que es el estado Zulia, valga la redundancia,
la región coreana larense, que es coreana no por Corea, sino por Coro, la capital del estado Falcón, que comprende Lara, Falcón y una parte de Yaracuy, la región llanera, que comprende los estados Portuguesa, Barinas, Guárico, la región oriental, que comprende los estados Anzoátegui, la isla de Margarita, Coche, Sucre, la región central, que comprende Caracas, el estado Miranda, el estado Carabobo, y la región guayanesa, es decir, lo que es Guayana, Amazonas y Bolívar. Estas son las principales culturas regionales que hay presentes en Venezuela, y estos grupos tienen bastantes diferencias entre sí y no son para nada homogéneos, a pesar de que todos comprenden una cultura nacional. Ahora bien, es imposible hablar de cultura venezolana sin hablar de la colonización. La colonización comenzó en el año 1448 y fue la llegada de los españoles a la región, al continente, con el descubrimiento, el desarrollo de un genocidio de los indígenas preexistentes que habían y de un proceso de aculturación, es decir, los españoles que llegaron a Venezuela o que llegaron al continente llegaron con intenciones de explotar los recursos económicos y de transformar a los pueblos indígenas que había presentes a su propia cultura, es decir, querían suprimir las culturas indígenas que habían de forma preexistente y transicionarlas hacia la cultura europea. Por lo cual hubo un intento sistemático de eliminar la cultura, es decir, a los indígenas se les prohibía practicar sus religiones, por lo que eran politeístas, los volvieron católicos, que eran monoteístas, muy diferente. Suprimieron su lenguaje, es decir, enseñaron el castellano o el español y solamente les permitían hablar en este idioma. Fueron apartados de la sociedad. Entonces hubo un intento de eliminación cultural y de supresión cultural, de reemplazar la cultura indígena por la cultura europea. Esto fue en un principio exitoso, ya que gran parte de la cultura indígena fue eliminada. Sin embargo, esto a su vez también, la propia cultura de los españoles al interactuar con la cultura indígena cambió y permitió una transición a lo que fue el proceso de mestizaje, que es lo que vamos a ver más adelante y que es lo que gran parte representa la identidad cultural nacional. Los indígenas en Venezuela. Los indígenas que habían en Venezuela estaban divididos en tres familias lingüísticas. Por un lado estaban los caribes, que comprendían toda la región costera del centro de Venezuela, los timotocuicas, que comprendían toda la región andina, especialmente los estados Mérida y Trujillo, y los arahuacs, que comprendían toda la región de lo que es los llanos y la región amazónica. Cada una de estas etnias, de estas familias lingüísticas, estaba dividida en diferentes etnias. Por ejemplo, los Pemón, los Yupa, los Yanomami, eran de diferentes etnias, pero todos pertenecían a la misma familia lingüística. Y cada una de estas familias lingüísticas tuvo un desarrollo particular en diferentes áreas. Los caribes eran más conocidos o más desarrollados por ser muy diestros en las artes bélicas, es decir, eran grandes guerreros y habían desarrollado instrumentos de caza o instrumentos bélicos mucho más desarrollados que el resto de los grupos indígenas. Por ejemplo, los caribes desarrollaron el arco y la flecha y desarrollaron cuchillos y machetes de piedra que les permitieron, por ejemplo, una ventaja bélica cuando tenían conflictos con otras etnias. Por otro lado, los timotocuicas se desarrollaron más en la parte tecnológica, es decir, en construir diferentes elementos que les permitieran o que les facilitaran el desarrollo de su entorno, ya que como estaban en partes andinas, donde el frío era muy fuerte en ese momento histórico, ellos tuvieron que construir o que diseñar diferentes cosas que el resto de la población indígena de Venezuela, al encontrarse a una altura muy baja sobre el nivel del mar, no presentaban esas mismas dificultades. Por ejemplo, los timotubicuicas tuvieron que construir casas
con paredes más gruesas que no podían ser de palma, que no podían ser de madera, como el resto de los indígenas. Estas tenían que ser de piedra, que les permitiera aislarse del frío, y de barro. Además, tuvieron que construir una serie de terrazas, es decir, como escalones en las laderas de las montañas que les permitieran el cultivo. Eran mucho más desarrollados en el manejo de los metales, eran más desarrollados en el manejo de la cerámica, por lo que estos fueron más al área tecnológica. Y finalmente los arawaks, que como estaban en la región amazónica y en la región llanera, estos tuvieron la suerte de estar en una zona donde la fertilidad de la tierra era enorme, entonces se desarrollaron más en la agricultura y lograron desarrollar cultivos mucho más desarrollados que el resto de Venezuela. Por ejemplo, ellos podían sembrar algodón, eran los únicos que podían sembrar algodón en ese momento, entonces podían tejer, cosas que el resto no podía, y esto permitió una serie de mejoras en la agricultura de los indígenas en este momento. Además, estas familias lingüísticas, estas etnias, no estaban aisladas entre sí. Ellos comerciaban entre sí. Por ejemplo, los arawaks vendían sábanas, vendían cobijas a los timotocuicas, por ejemplo, para aislarlos del frío. Los caribes vendían elementos a los arawaks, que uso la palabra vender, pero realmente era el trueque lo que ellos ejecutaban. Entonces, estas etnias no estaban aisladas entre sí, ellas comerciaban entre ellas y hubo un intercambio cultural durante muchísimos años entre las etnias. Eh, Ahora bien, los aportes culturales. Los aportes culturales son los atributos que una cultura actual ha tomado de las culturas constitutivas o configurativas que la precedieron. Por ejemplo, los aportes culturales de Venezuela han sido tomados principalmente de las tres familias, de los tres estratos sociales que llegaron a Venezuela durante la colonización, es decir, los blancos, los negros y los indígenas. Estos aportes además se pueden dividir en aportes tangibles, es decir, elementos que se pueden tocar o que se pueden construir, y elementos intangibles o aportes intangibles, que son elementos que no se pueden tocar o que no se pueden manipular y se viven a través de experiencias. Por ejemplo, tú puedes tener un objeto tangible, pero tú solamente puedes vivir una experiencia o experimentar una experiencia, valga la redundancia. Algunos aportes tangibles los podemos ver como la alfarería indígena, que fue muy desarrollada, la arquitectura española, por ejemplo, y la tecnología española, por ejemplo. Y los aportes intangibles podemos ver el idioma castellano, que es el que hablamos actualmente en Venezuela, la religión, que actualmente las dos religiones más importantes o que se han desarrollado históricamente de forma más entrelazada con la cultura venezolana son la religión católica y la santería, y la música, como por ejemplo los tambores, la salsa, el joropo, el merengue, que son características culturales que más o menos representan lo que es la identidad venezolana. Ahora podemos ver, esta es la Venus de Tacarigua, por ejemplo, que fue una escultura allá en el estado de Lara. Eh, Esto es una imagen de la religión de la santería, una fotografía tomada en la montaña del Sorte, en Chivacoa, estado Yaracuy. Y esta es una imagen de la Catedral de Coro, que es la más antigua de Venezuela. Ahora bien, los aportes tangibles de los indígenas, los más importantes podemos ver los instrumentos musicales, los objetos cotidianos, la arquitectura que aún existe, los diferentes tejidos y diferentes plantas y elementos agrícolas. Vamos a desglosarlo. Las maracas son un instrumento precolombino que ya estaba presente en Venezuela, que se elabora colocando piedras o semillas dentro de una totuma pequeña y se le coloca una rama, y esta permite o se transforma en un instrumento musical. También encontramos las diferentes flautas que ya estaban presentes especialmente en la cultura arawak, que se elaboraba a través de caña brava o diferentes plantas cónicas. Luego encontramos objetos cotidianos que actualmente los venezolanos
consideramos como parte de nuestra identidad nacional, que han sido heredados de las culturas indígenas, por ejemplo el budare, que es un tipo de parrilla o sartén que se utiliza para cocinar, o los chinchorros, que son hamacas, pero diferentes, que son especialmente populares en la región llanera, por ejemplo. Además, hay aportes tangibles culturales aún hoy en día, como por ejemplo las churuatas, que se elaboran algunas etnias indígenas, o las terrazas que elaboraban los timotocuicas, que aún hoy en el estado Media se pueden observar algunas. Además, existen diferentes tejidos que son representados o que son particulares de las diferentes etnias venezolanas. Por ejemplo, el gualequero, perdón, que es un tipo de tejido particular que elaboran los indígenas de la etnia Yupa o Guayú en el estado Zulia, además de diferentes plantas o elementos agrícolas que aún hoy en Venezuela se cultivan y son parte importante de la alimentación nacional. Por ejemplo, la yuca, el plátano, el maíz del que se hacen las arepas o la harina de maíz, los frijoles como las caraotas negras, las caraotas rojas, la yuca amarga, que es un tipo de yuca que es venenosa, pero a partir de ciertos tratamientos que se le hacen, se puede elaborar casabe, que es un tipo de galleta a base de yuca, o kumo, que es un tubérculo, algodón, que se utiliza para elaborar prendas de ropa. Topocho, que es un tipo de plátano, pero más pequeño, pero más resistente. Piña, una fruta, chirere, unos ajís, café y cacao. Algunas imágenes, esta es una imagen de una maraca, un budare, un chinchorro, plátanos, yuca y maíz. Son elementos que tradicionalmente se consideran muy venezolanos y que fueron tomados como aportes culturales de los indígenas. Ahora bien, existen aportes intangibles que aún hoy en Venezuela siguen teniendo preponderancia o siguen siendo representativos culturalmente. Por ejemplo, la cosmovisión. Un ejemplo de cosmovisión es la piedra cueca, que es una piedra que el Estado venezolano donó a un museo al aire libre en Alemania, sin considerar que esta piedra para la etnia Pemón es considerada la piedra de la cual salieron todos los indígenas Pemón, ya que tiene una leyenda particular que un indio, un indígena y una indígena, o sea, un hombre y una mujer, de esa etnia, de otra etnia, perdón, estaban escapando de una gente que los estaba persiguiendo y los mataron, y el dios al que ellos creían, porque ellos eran politeístas, cierto dios los logró transformar y los convirtió en piedra, y a partir de ahí nacieron todos los indígenas de la etnia Pemón. Ahora les voy a juntar una imagen de la misma, que luego fue recuperada. Además también podemos considerar aportes gastronómicos importantísimos de los indígenas a la cultura venezolana. Por ejemplo, la chicha, que anteriormente se preparaba de maíz, actualmente se hace con arroz, pero es un elemento que fue precolombino. Las arepas, que también se hacen de maíz y son el alimento básico en cualquier hogar venezolano. Y el casabe, que lo mencionamos anteriormente, que es un tipo de alimento que se prepara a partir de yuca amarga. Además, también podemos considerar la tradición narrativa oral. Por ejemplo, algunas de las historias más populares o más importantes que aún quedan de la narrativa oral indígena son Caribá y las 5 águilas blancas, que es una explicación que los indígenas lograron darle al por qué neva en las montañas del estado Mérida. Los indígenas que estaban ahí habían creado su propio elemento cultural de la cosmovisión narrativa y crearon una historia para explicar por qué nevaba. O Las lágrimas de Carú, que es una historia también indígena del estado Mérida, que explica por qué hay cierta cascada en un sitio muy seco, y es porque cierta india se iba a casar con otro indio y lo mataron, y a partir de ahí ella lloró tanto, tanto, que sus lágrimas se volvieron una cascada. Entonces estas son algunas historias narrativas que aún hoy podemos considerar en Venezuela y que son importantes preservarlas culturalmente, y que son aportes intangibles. Aquí hay algunas imágenes. Esa es la piedra cueca cuando estaba en Alemania. Esa es la cascada de la India Karoo, que es la que les mencioné anteriormente. Esa es la India Karoo, o una representación de ella, mejor dicho.
Ese es un casabe cuando está siendo elaborado y esas son unas arepas. Son algunas de las elementos culturales o aportes culturales que ha tenido los indígenas a la cultura venezolana. Ahora bien, los afrovenezolanos son descendientes de los esclavos traídos de África, especialmente África subsahariana, por los españoles para trabajar en las haciendas de café, de cacao y de caña de azúcar que habían en Venezuela durante el periodo de la colonia. Representan aproximadamente el 3% de la población. Esto tiene una explicación y es el mestizaje, ya que a pesar de que como afrovenezolano solamente el 3% de la población venezolana se considera de esta etnia, todos los venezolanos tenemos ciertas características afro o de características negras, de características de los blancos españoles y de características indígenas a partir del mestizaje. Los centros afrovenezolanos más importantes de Venezuela, valga la redundancia, son Barlovento en el estado Miranda, el Callao en el estado Bolívar, creo, Borburata en el estado Carabobo y Gibraltar en el estado Zulia. Son centros culturales muy importantes donde gran parte de la población de esas localidades es afrovenezolana. Los aportes culturales afro-venezolanos, los más importantes son los instrumentos musicales como los tambores, que representan gran parte de lo que podría ser el joropo, por ejemplo. La música, que también es un género que se denomina tambores, que es un género muy rítmico que fue traído de África. Ciertas palabras que decimos los venezolanos tienen un origen en las lenguas africanas, como por ejemplo la palabra chantarse, la palabra banano, la palabra chimbo, la palabra bululú. Bululú hace referencia a un desorden, chimbo representa algo malo, banana es un plátano. Todas estas son palabras que tienen su origen en la cultura afrovenezolana. Además, a través del mestizaje negro, encontramos diferentes festividades o diferentes celebraciones o religiones que son gran parte representadas a través de la cultura afrovenezolana y que hoy en día son muy importantes y tienen muchos feligreses o son grandes fenómenos de celebración. Por ejemplo, San Benito de Palermo es muy importante para la tradición afro-venezolana, que incluso San Benito de Palermo es un santo italiano que fue reimaginado a través de la historia como un santo negro. Entonces es muy particular la transformación cultural que ha tenido. Los tambores, que es un instrumento africano, los locos y locainas también es un elemento afro-venezolano, un grupo de personas tocando tambor y otro grupo de personas tocando tambor. Estas son aportes culturales que han hecho o que se ha hecho a partir de las culturas africanas presentes en Venezuela. Luego, los europeos en Venezuela fueron el grupo étnico más pequeño en un inicio, llegaron a partir de la conquista, fueron los conquistadores. Llegaron principalmente a partir de las guerras, es decir, las oleadas más grandes de europeos que llegaron a Venezuela, de blancos, se debieron luego de periodos de guerra. Por ejemplo, la guerra entre España y Francia trajo muchos inmigrantes europeos, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Inglaterra con Francia del siglo XVIII, fueron guerras que hizo que los europeos trataran de escapar de los conflictos presentes en su continente y llegaran a América, que en ese momento era más pacífica. En Venezuela particularmente, los principales europeos, las principales nacionalidades de europeos que han habido son los españoles, naturalmente, porque Venezuela fue una colonia española, los alemanes, ya que en un momento Venezuela llegó a ser un territorio manejado por una familia de banqueros alemanes que son los Welser. Fueron muy importantes en cierto momento histórico para la colonización venezolana e incluso hoy son muy importantes, ya que por ejemplo en la colonia Tovar es un centro o un enclave prácticamente de Alemania en Venezuela, donde incluso uno de los idiomas oficiales es el alemán, junto con el español. Los portugueses y los italianos también tuvieron una gran presencia o tienen una gran presencia en el territorio nacional. Además, los europeos cuando llegaron a Venezuela comenzaron a concentrar la mayor cantidad de bienes y la mayor cantidad de poder, especialmente los españoles durante la conquista. Con lo cual,
los indígenas y los africanos fueron desplazados como un segmento económico de menor poder adquisitivo. Y finalmente ellos trataron de replicar las costumbres europeas o la cultura europea aquí en su continente. Por lo tanto, el manejo del idioma, la enseñanza del idioma, la enseñanza de la religión, la construcción de iglesias, la construcción de plazas, la urbanización particular que tienen las ciudades en Venezuela, se hizo a partir de los europeos y se hizo a partir de la idea que ellos tenían de replicar para asemejar lo que era América a Europa. Por ejemplo, por eso es que todas las ciudades y los pueblos de Venezuela tienen su Plaza Bolívar. Al frente de la Plaza Bolívar está la iglesia, la Plaza Bolívar queda en el centro de todas las ciudades. Entonces, esto se hizo urbanísticamente a partir de los europeos. Por ejemplo, el escudo de la familia Welser, una foto de la colonia Tovar, inmigrantes italianos y portugueses llegando luego de la Primera Guerra Mundial, más inmigrantes españoles llegando luego de la llegada al poder de Francisco Franco en la dictadura española. Los mantuanos, que fueron el grupo, como se autodenominó, este grupo social de europeos blancos, del cual, por ejemplo, era parte Simón Bolívar. Entonces, esta fue un grupo étnico-social muy particular y que estaba muy centralizado en las esferas de poder venezolanas. Estos dejaron ciertos aportes intangibles. Los más importantes son la religión católica, la religión cristiana evangélica, el lenguaje, que es el castellano que hablamos en Venezuela, la forma de gobierno, que en un comienzo fue una monarquía a través de los reyes católicos de España y que finalmente se transformó en una democracia, y los valores como la idiosincrasia y la ética fueron valores que llegaron junto con, no es que no había en Venezuela, no es que los indígenas no tenían ética, sino que los valores europeos o la idiosincrasia europea fue replicada acá en Venezuela a partir de los españoles. Por ejemplo, la religión católica, los reyes católicos, la monarquía, el español son aportes fundamentales para la cultura venezolana. Y además tenemos otros aportes tangibles, como por ejemplo la arquitectura, las catedrales y plazas, el urbanismo particular del que ya les mencioné, los medios de transporte que habían en Venezuela, como por ejemplo caballos y carretas, llegaron junto con los españoles, ya que por ejemplo los indígenas que habían en la época precolombina en Venezuela y en Latinoamérica no habían inventado la rueda, por ejemplo. Los instrumentos musicales como la guitarra, el arpa, son instrumentos que llegaron a Venezuela y que a partir del mestizaje se transformaron. Por ejemplo, la guitarra se transformó en el cuatro y el arpa se transformó en el arpa llanera, que es muy diferente al arpa europea. Son algunos de los elementos que ha aportado. Y finalmente, gastronomía y agricultura. Gastronomía, la sal, el queso, la carne de res, la carne de pollo, la carne de cerdo, son elementos que no habían en Latinoamérica, ya que, por ejemplo, en la cultura precolombina no había cerdos y no había vacas, ya que ellas vienen de Asia, y fue un aporte que se hizo. Por ejemplo, los medios de transporte como caballos también llegaron de la mano de los españoles. Los huevos, el trigo, por consiguiente el pan, son todos elementos que dejaron los españoles. Y aquí algunos ejemplos: el arpa llanera, una plaza Bolívar, un carruaje, un arma de fuego, que también es un aporte, animales de granja, son todos aportes españoles. Ahora bien, el mestizaje es un proceso de mezcla o de encuentro entre diferentes etnias y diferentes culturas, en la cual es predominante en Venezuela, ya que el 67% de los venezolanos se autoidentifica como mestizos. Esto hace que Venezuela sea el país más mestizo de Latinoamérica, o que más se ha hecho autoconsciente de su mestizaje. Y esto permitió que Venezuela construyera su propia cultura o configurara su propia cultura de manera muy particular. Los aportes culturales del mestizaje en Venezuela son toda nuestra identidad. Nuestra identidad venezolana se construyó a partir del mestizaje. Entonces, los aportes del mestizaje culturales son todo lo que rodea la identidad del ser venezolano o de lo que nos relaciona como venezolanos. Y esto de hecho inició como un proceso negativo, ya que los españoles, cuando llegaron al territorio, comenzaron a violar, abusar sexualmente de las indígenas, lo cual fue los primeros actos de mestizaje, ya que el nacimiento de esos niños hizo que tenían madres indígenas y tenían padres españoles,
Fue la base a partir de la cual se comenzó a construir e intercambiar el mestizaje y las diferentes culturas. Por ejemplo, nuestra concepción de Navidad o nuestra concepción de plato navideño o nuestras comidas o nuestra concepción de Semana Santa y nuestras tradiciones de Semana Santa son parte de estos aportes culturales. Por ejemplo, en la Semana Santa, las tradiciones como los diablos de Yare, los zaragozas, los locos y las locainas, todo esto, el carnaval, son una mezcla, los tambores, es una mezcla de los diferentes vertientes o de los diferentes atributos que ha tenido estos grupos étnicos. Por ejemplo, la música venezolana es un excelente ejemplo. Por ejemplo, el joropo mezcla el arpa llanera, que es tomada del arpa española, el cuatro, que es tomado de la guitarra española, las maracas, que son elementos indígenas, y los tambores, que son instrumentos africanos. Y estos instrumentos son los que hacen el joropo, que es música venezolana. Entonces, esto es lo que creó o lo que constituyó la identidad cultural mestiza de Venezuela y está presente en toda nuestra sociedad. Algunos ejemplos: el joropo. El plato navideño venezolano es, por ejemplo, pernil, que es europeo, la yaca, que se cocina dentro de una hoja de plátano, que es indígena, las papas, que son indígenas, era elaborado principalmente por los esclavos africanos, son elementos culturales importantes. Y el pabellón, por ejemplo, arroz, que fue traído de los españoles, eh, los frijoles, que eran indígenas, la carne de rejo de cerdo, que es traída por los españoles también, los plátanos, todos son elementos característicos que han permitido la construcción de la identidad venezolana. Y un ejemplo también de esto podría ser los Diablos Danzantes de Yare, que es una celebración que se celebra el noveno jueves, luego del Jueves Santo, que es el día del Corpus Christi, y se celebra en San Francisco de Yare, en el estado Miranda, en el municipio de Rómulo Gallegos. Y esta es una celebración en la cual los diablos, que son un elemento católico, es decir, europeo, tocan tambores o bailan al ritmo de tambores, que es un instrumento africano, y lo hacen de una manera que era como bailaban los indígenas de Venezuela. Entonces ellos hacen su ritual en honor a Cristo sacramentado, que es un elemento católico. Entonces, esta es una celebración muy particular que engloba muchos elementos de este mestizaje cultural que ha habido en Venezuela. Eso es todo mi presentación. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.